Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Tengo el placer de volver a contar con Chema y Marta. ¿Qué tal estáis? Muy Hola, bien, muy Alberto. bien, Hola, muy Marta. bien. Hola, hola Chema, hola Alberto. Hola, vamos a hablar de Israel y lo que está sucediendo en Gaza, con Hezbollah y estos últimos días con los hutíes que primero atacaron Tel Aviv y Israel obviamente ha respondido. Chema, ¿qué te parece un poco la actualidad y que han llegado a causar daño en Tel Aviv? Bueno, esa es la señal inequívoca de que los hutíes cuentan con un apoyo permanente armamentístico por parte de Irán. Es un proxy Irán muy potente, lamentablemente muy potente, muy peligroso, muy determinado en que Israel no exista. Ese es su lema también. Y por lo tanto, pero bueno, no es ninguna novedad. El último ataque lo que pasa es que ha causado más víctimas, algunas víctimas, y claro, pues eso ha determinado una respuesta definitiva contra los hutíes por parte de Israel, que han recibido en los últimos 4, 5, 6 meses como 200 ataques de misiles dirigidos, 20 ataques de drones kamikazes, y ya te digo yo que Hezbollah, ese armamento, si es que lo utiliza el propio Hezbollah, es accesión de Irán. Por lo tanto, la respuesta que ha dado Israel me parece contundente e inteligente. Contundente porque hay que hacerlo con una fuerza que pueda, por lo menos, invitar a la disuasión, pero sobre todo porque han atacado el puerto principal, absolutamente la zona por donde precisamente se reciben esas armas. En este sentido, yo creo que Israel está contestando y va a contestar más en la medida en que los hutíes se hagan presentes en el conflicto. Yo creo que las palabras del gobierno de Israel, en el sentido de que sea quien sea el que ataque al pueblo de Israel, va a recibir la respuesta adecuada. Y no olvidemos, además, que los hutíes se han declarado enemigos de facto en realidad contra toda la comunidad internacional, porque han estado atacando buques civiles en el estrecho de Adén, antes de la entrada del Mar Rojo, han atacado portaaviones norteamericanos, han atacado buques franceses militares, y por lo tanto la respuesta de Israel no ha sido solo de Israel, sino que ha contado con la cobertura de inteligencia tecnológica e incluso con presencia de buques de guerra en la zona para apoyar la respuesta que ha dado Israel. Es una, es una, los hutíes, no es todo Yemen. Hay mucha gente que dice, están atacando Yemen. Yemen no es todo Yemen. Es la zona concreta en la que están bajo control de los hutíes. Y seguramente la otra parte, que es la que ha sido apoyada por Arabia Saudí, verás como no dirán nada en contra del ataque de Israel, sino que se sentirán bastante satisfechos. Marta. Sí, efectivamente, los hutis son un actor proxy de Irán desde hace ya mucho tiempo. Yemen vive una guerra civil prácticamente desde 2011, desde las primaveras árabes, y toda la parte del comercio internacional del estrecho de Hormuz y del estrecho de Bab el-Mandeb está puesto en jaque desde que esta milicia proxy, que además está muy bien entrenada, financiada y amparada por Hezbollah a través de Irán, porque además ha sido una apuesta personal por el antiguo dirigente de las brigadas Al-Qassam de Soleimán, Qassam Soleimani, que como sabéis fue asesinado en enero de 2020 en Irak precisamente. Y desde entonces, aproximadamente desde 2019-2020, los hutis han dejado de ser esa milicia de desarrapados en chanclas, como tenemos en la mente los occidentales. Son una fuerza de combate
muy importante, muy activa, muy bien preparada, está casi al nivel de Hezbollah. Me atrevería a decir que tienen misiles de alta gama, misiles de largo alcance que se ha visto en estos últimos 7 meses de conflicto desde el 7 de octubre, que tienen capacidad de fuego no limitado, es decir, no limitado en el espacio, porque son capaces de llegar a Eilat e incluso a Tel Aviv. La diferencia entre estos 7 meses con lo que ha pasado hace apenas 2 días es que a lo largo de todo este tiempo que han enviado más de 300 misiles y la cantidad de drones suicidas que además que ha aportado la cifra Chema, han cruzado una línea que para el gobierno y el ejército israelí es básico, y es que han matado a un civil israelí. Entonces, la respuesta ha sido muy inteligente, muy estratégica y contundente al mismo tiempo, porque le manda desde el punto de vista militar una respuesta proporcionada, es decir, ataca en los centros de infraestructura gasística y de aprovisionamiento de buques en el puerto, en el principal puerto de aprovisionamiento de los hutíes en Yemen, pero además le está mandando de forma indirecta un mensaje muy claro a Irán diciéndole que no quiero escalar, no quiero que esto se convierta en una guerra regional con alcance ilimitado y además imprevisible, nos vamos a quedar aquí. Y yo creo que los hutis, que por otro lado están bastante desquiciados desde el punto de vista ideológico y son menos pragmáticos y menos racionales, me atrevería a decir, dentro de la irracionalidad que nos puede parecer a nosotros una política extrema, exacerbada, pero Irán tiene una política exterior muy, muy racional, y Hezbollah también, dentro de su extremismo, tiene una política bastante racional. Los hutis no, los hutis van un poco por libre. Una de los problemas que ha tenido Irán con ellos en los últimos años, de hecho, en el enfrentamiento que tuvo directamente, creo recordar que fue en 2019 y en 2021 con Arabia Saudí, que de forma personal, individualizada, decidieron lanzar misiles y drones suicidas contra las instalaciones petrolíferas de Jeddah sin el consentimiento de Irán, lo que estuvo a punto de provocar una guerra a gran escala entre Arabia Saudí, no solamente entre Arabia Saudí y los hutis, sino entre Arabia Saudí e Irán en aquel momento. Pues por eso digo que pese a todo, los hutis son una panda, si me permitís el lenguaje coloquial, bastante impredecibles. Yo creo que a pesar de todo, el nuevo liderazgo en Irán, que no es diferente del anterior, pero sí en las prácticas y por lo menos en la imagen que da al exterior, les va a tensar y les va a poner un poco en su sitio para evitar que haya una escalada mayor. Hay que decir una cosa, es verdad que ha habido cobertura, pero cobertura prácticamente técnica, Sí, sí. simbólica, A nivel de inteligencia tecnológica, sobre todo. Pero la decisión de bombardear el puerto de Judeira ha sido una decisión tomada unilateralmente por la inteligencia israelí y por el ejército israelí, con el consentimiento del gabinete de guerra y del primer ministro, sin contar con el permiso ni el apoyo de Estados Unidos, porque ha querido que sea algo directo y personal. Sí, además estamos enfrentando un momento un poco desconcertante. ¿Por qué? Porque mencionabas que Hezbollah, en ese sentido, funcionaba diferente a los hutíes. Hezbollah funciona diferente a los de Hamas. Esto nos tiene que hacer reflexionar. ¿Por qué? Porque tenemos a Hamas como grupo terrorista, Hezbollah lo es también. Pero es que Hezbollah es un Estado ya dentro del Estado. Es un Estado dentro del Estado. Es la fuerza armada
no estatal, entre comillas, más grande del mundo. Por lo tanto, cuando tienes esas dimensiones pseudomilitares, porque me niego a llamarles militares a estos señores, evidentemente, cuando tienes esas capacidades tienes que tener también una mentalidad, una forma de entender la existencia con arreglo a lo que, a lo que es, a lo que eres un Estado. Esto quiere decir que Hezbollah no se va a comportar como esperamos que se comporte con Israel. Pues hoy mismo Hezbollah, entre ayer y hoy, ha intentado secuestrar civiles israelíes en el norte de Israel y han sido desbaratados por el Shin Bet, por la inteligencia y seguridad interior de Israel. Esto quiere decir que Handala está dispuesto a ir a por todas. Creo que Hezbollah esperaba un debilitamiento de Israel bastante superior. Creo que confiaba en que las protestas contra Netanyahu pudieran, en fin, debilitar la posición en la guerra, y se ha encontrado con lo que es una democracia. Oiga, podemos estar en contra del primer ministro, podemos pedirle cuentas nosotros, los ciudadanos de Israel, pero sin lugar a dudas, en esta guerra, los ciudadanos de Israel están apoyando a su ejército como debe ser, como es normal. Por eso, respecto de Hezbollah, yo siempre siempre estoy mirando con mucha atención, porque Hezbollah te puede desplegar una situación de conflicto verdaderamente a unos niveles de guerra total, de guerra total. Dice hoy el ministro de Exteriores, o ayer Lavrov, de Rusia, que tanto Hezbollah como Irán como Israel no están por hacer una guerra de alta intensidad. Y si algo me demuestra a mí que lo de Lavrov, bueno, es un brindis al sol, es que Israel, cuando toma la determinación y la decisión de defender los intereses de su pueblo y la seguridad de su pueblo, no espera que le dé el señor Lavrov permiso, precisamente. Mucho más sabiendo que detrás de estos proxies a Irán, ciertamente Rusia es un suministrador también, es un socio, también absoluto y total del señor Assad en Siria, donde precisamente han entrenado con todos esos misiles hipersónicos en los tiempos más recientes de la guerra de Siria, y por lo tanto tiene unos intereses que proteger dentro de Siria, sobre todo precisamente las bases aeronavales que tiene en orillas del Mediterráneo, en el mar Cálido. Por lo tanto, aquí Israel debe andarse con pies de plomo, porque ni siquiera una potencia que ahora está embarcada en una guerra contra Ucrania, como es Rusia, no va a dejar de ser el proxy de Siria, no va a dejar, no se va a dejar la compañía de Irán, y estos países son enemigos absolutos y totales de Israel. Por lo tanto, aquí, como decíamos el otro día con la compañera desde Israel, se trata de decidir en qué lado del mundo estamos y cuál es el lado correcto. Y yo, desde luego, no tengo ninguna duda. Yo estoy en el lado correcto de esta historia, porque estoy en el lado de una democracia. De una democracia donde se tienen que rendir cuentas, y de una democracia que no ha empezado ninguna de las guerras a las que se le ha sometido. Democracia que ha ganado todas las guerras a las que se ha sometido. Aquí en el año 48, el mismo día que se establece el Estado de Israel, se pone en marcha, reconociendo los dos estados en aquel momento,
por los acuerdos de Naciones Unidas del año anterior, quien se pone a construir un Estado es Israel. Ben Gurión, fíjate qué político sabía, ¿eh? Ben Gurión, imagínate, Marta, tener hoy a un Ben Gurión, a una Golda Meir, a toda aquella gente que supo construir un país. Un Estado. Al mismo tiempo, tendría que haber comenzado la creación del Estado palestino, que así estaba acordado por Naciones Unidas. ¿Y qué hicieron los países árabo-musulmanes en vez de colaborar o ser cooperativos en la creación del Estado de Palestina, que se reconocía por Naciones Unidas y por el propio Israel en ese momento? Pues no se pusieron a construir ningún Estado. Dijeron que iban a echar a los judíos al mar. Y así siempre. En el 48, en el 67, la guerra del Yom Kippur, la guerra de los siríes, en fin, es que siempre ha sido así. No se reconoce la humanidad de quienes viven en un Estado. Es que no se quiere reconocer ni siquiera la existencia de esos seres humanos como vecinos. Por eso cuando yo veo a alguna ministra, a alguna vicepresidenta del gobierno español no repetir lo que dicen los terroristas, Palestina será del Jordán hasta el mar, digo, bueno, pues aquí tenemos otra política que seguramente no tiene ni idea de lo que está diciendo, pero que lo que está diciendo y defendiendo es ni más ni menos que un genocidio contra el pueblo de Israel. Eso es lo que significa esa frase. Y si le dices como vicepresidenta a un gobierno como el de España, te vas a encontrar con que un socio interesantísimo, que con el que siempre se ha funcionado muy bien y demás, va a dejar de mirarte a la cara. Y esto es lo que está pasando. Que ahora mismo Israel y España, pues la verdad es que yo confío en que si detectan algún plan que pueda perjudicar a España, pues esté por encima de todo el respeto entre los pueblos, entre la gente, pero políticamente, desde luego, estamos hoy muy, 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 muy alejados de Israel, mucho más de lo que la gente puede pensarse. Por lo tanto, en este Eh, escenario tan difuso, complejo, multidimensional y poliédrico, Israel eh, yo creo que tiene la inteligencia suficiente para manejar la situación, pero hace falta que también decir con claridad en los países y demás, los ciudadanos, de qué lado están. Los ruidosos son los que dicen que está Free Palestine y demás. Los ruidosos son los que reconocen un Estado de Palestina, pero sin saber qué es, sin saber cuáles son sus fronteras, sin saber qué es nada de eso. Pero estamos, yo creo que somos mucho más los ciudadanos, que a lo mejor no somos tan sonoros, o algunos que podemos salir más un poco en la tele y tal, pero lo justo, los que estamos en el lado correcto de la historia. Y en el lado correcto de la historia en estos momentos es Israel. Marta, que te ha lanzado varios temas, Chema. El Hezbollah, las relaciones entre España e Israel, no sé qué quieres comentar de todo lo que ha dicho Chema. Bueno, son muchos temas los que ha lanzado así de sopetón, Chema. Efectivamente, estamos en un conflicto poliédrico que tiene muchísimas ramificaciones y la guerra de Gaza es una más de esa fractura internacional en la que está sumida la comunidad internacional a partir de la guerra de Ucrania, con todas las alianzas también que se están produciendo, no solo en Oriente Medio, con todo lo que ha mencionado Chema de Rusia, Irán, China también, porque no se ha mencionado, pero ahí está, es el gato escondido en esta partida. Turquía, de la que se habla poco, pero Turquía y Qatar, que son los dos financiadores y los dos mentores ideológicos de la ideología yihadista que está detrás, la de los hermanos musulmanes. Luego todo este intento del sur global de querer posicionarse frente a las democracias liberales occidentales y al orden internacional surgido después de la Segunda Guerra Mundial, que no se sienten representados y que creen que la única manera
de enfrentarse o de provocar ese orden internacional es romperlo a partir de un revisionismo que, como ha mencionado Chema, está en contra de los principios y de los valores más básicos y que realmente se están posicionando en el lado incorrecto de la historia, porque uno puede querer modificar el ordenamiento internacional para poder aportar desde su cultura, desde su visión, desde sus necesidades geopolíticas, que todos tienen necesidades geopolíticas que pueden coincidir o no con la de las democracias liberales o de las potencias tradicionales, pero de ahí a ensalzar a grupos terroristas como movimientos de liberación y de resistencia, como en el caso de Hamas o de la yihad islámica o del propio Hezbollah, pues en Oriente Medio se entiende, porque hay una aversión, se entiende hasta cierto punto, no lo entendemos nosotros, se entiende porque hay una aversión patológica al Estado de Israel, porque el Estado de Israel representa todo lo que no es Oriente Medio. Oriente Medio es un mundo de tribu, de clanes, de lealtades que se rigen por lealtades familiares y por apellidos y sobre todo muy sectario en el sentido de que se asocian a una identidad que va unida intrínsecamente a una visión religiosa. Nosotros en Occidente no entendemos que la religión sea un factor de movilización y un factor de política del día a día en Oriente, en las personas que viven en Oriente Medio, o sea, que viven en el mundo, pero allí sí. Y luego es muy importante en el caso del Líbano, pero también en todas partes, determinar de qué parte de la religión que adoptas formas parte, porque puede ser musulmán suní, puede ser musulmán chií, y dentro de los suníes determinadas ramas, puedes pertenecer a una rama mucho más a los hanabis, a las wahhabis, es decir, igual que el mundo chií. Por lo tanto, todo eso además pone en jaque el hecho de que Israel representa no solamente la modernidad en Oriente Medio, en un mundo de clanes, de lealtades tribales, etcétera, sino que además significa la autonomía del mundo judío, la autonomía judía en un territorio que ellos consideran dar al Islam. Por lo tanto, una vez que tú tienes asumido que esa tierra es tierra sagrada porque te la ha otorgado una parte de la que tú crees que es que te la ha dado Dios directamente, y no hablo de los judíos, sino del Islam, que es tierra consagrada al Islam, es imposible que cualquier minoría religiosa pueda tener independencia y autonomía política. Puede haber cristianos, puede haber judíos, puede haber otras identidades religiosas, pero siempre bajo la protección de un dhimmi. Y eso es lo que el 7 de octubre ha intentado volver al pasado. Ha intentado, por un lado, en esa combinación de geopolítica que la hay y de ideología que la hay, ha intentado, por un lado, quebrar los acuerdos de Abraham y toda esa arquitectura de seguridad que se estaba poniendo en marcha en Oriente Medio a partir de las alianzas entre los Estados Unidos del Golfo. También otros estados musulmanes que estaban muy cerquita de gestar relaciones diplomáticas con Israel, posicionando a Israel como un actor, como un pivote regional importante que arrastrara al mundo suní en contraposición con ese arco chií que liderado por Irán y por todos los movimientos proxys que buscan un revisionismo geopolítico, pero también ideológico. Pero además hay otra cuestión y es que Hamás, que es un protoestado,
no llega al nivel de involucramiento en la sociedad como Hezbollah, porque Hezbollah es una Hezbollah forma parte del entramado político-social, de la estructura económica del Líbano, porque ha creado un Estado paralelo dentro del Estado. El Líbano sin Hezbollah es un estado fallido. Con Hezbollah es un Estado paraestatal, revisionista y muy peligroso para la estabilidad de Oriente Medio, pero jamás es además un protoestado también. Ha funcionado como un protoestado en Gaza, lo que pasa que un protoestado terrorista, porque Sí, sí. todo su potencial económico, todo su potencial social, sanitario, ideológico, de educación, de propaganda a través de los medios de comunicación y la televisión, estaban al servicio de una ideología yihadista islamista. Eso que no ha sido contrastado ni contrarrestado, ni siquiera, ¿cómo decirlo?, negado por la autoridad palestina, que se supone que tiene el liderazgo legítimo de la representación palestina a nivel internacional en la parte de Cisjordania, lo que ha provocado es una fractura todavía más grande en la sociedad israelí, porque al negarse la autoridad palestina, que se supone que es la parte más pragmática, pero que al mismo tiempo está utilizando el victimismo, la violencia y la diplomacia, esa combinación de las tres patas en la comunidad internacional, lo que está intentando es, por vía diplomática, volver a la situación de 1947, borrar del mapa la existencia del Estado de Israel. Esa situación es absolutamente irresponsable, pero irreal, porque tenemos un Estado de Israel que hoy siente que está en peligro de extinción, en la misma situación, se ve a sí mismo luchando o viviendo una lucha por su supervivencia al mismo nivel que en 1947, con la diferencia de que en aquel momento las potencias internacionales, de alguna manera, saliendo del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, con el drama del Holocausto, tuvieron una actitud más o menos pragmática con Israel hasta 1967. Hoy esa complacencia eh, hacia Israel, la comunidad internacional ha demostrado que no solo no la tiene, y es lo que decía Chema de estar en el lado correcto de la historia. Yo escribí un artículo hace muchos meses con ese título, El lado correcto de la historia, y es que precisamente Israel hoy está viviendo un aislamiento estratégico que es muy peligroso para su supervivencia, pero a la vez está viviendo un resurgir de un nacionalismo dentro de la sociedad israelí que va a evitar a toda costa que haya un Estado palestino o que haya una supuesta, aunque sea mínima, autonomía palestina en ninguna parte del territorio que Israel ya considera que es estratégico para su supervivencia. Esto está claro. De hecho, yo lo dije el 7 de octubre. El 7 de octubre dije, la causa palestina ha muerto para siempre, a pesar de su visibilidad a nivel internacional, a pesar de los intentos diplomáticos en la Corte Internacional de Justicia y todo eso, la causa palestina ha muerto. De hecho, Gaza va a terminar siendo lo que nunca fue,
nunca ha sido un campo de concentración, nunca ha sido un espacio cerrado, una cárcel a cielo abierto, nunca ha sido un lugar donde la población no se ha podido mover libremente. Y hoy, cuando termine la guerra, Gaza será un lugar fracturado donde la población va a quedar encarcelada literalmente en 3 zonas de seguridad, donde no va a poder pasar de un lugar a otro porque va a haber una supervisión de las fuerzas de defensa israelíes, pero también de los países del Golfo y de los países de la zona que van a supervisar que haya un desmantelamiento de la infraestructura terrorista. Y en la parte de Cisjordania se va a volver a los momentos previos a los acuerdos de Oslo. Se va a dar una autonomía muy, muy limitada en las ciudades principales, Tulkarem, Jenin, etcétera, porque están muy, muy, ¿cómo diría? La autoridad palestina no tiene, o sea, Fatah no tiene ningún La tipo de autoridad palestina legitimidad. no tiene No, autoridad en pero no, pero el Fatah no tiene ningún tipo de legitimidad. ninguna. Hoy, si hubiera elecciones, ganaría Hamas y la yihad islámica, pero está muy penetrada, no me salía la palabra, están muy penetradas también de las células de Hezbollah y de las cativas de Hezbollah que provienen de la parte iraquí en el lado de la Transjordania, con lo cual el nivel de seguridad es lo suficientemente delicado como para que Israel renuncie a ningún centímetro del Valle del Jezreel, ni del Alta ni Baja Galilea. Mm. Yo diría más. Vamos a ver, en las Naciones Unidas, junto con el reconocimiento ahora de España y de Irlanda, serían como 143, 145 países los que reconocen el Estado de Palestina. Pero cuando tienes que hablar con algunos de estos políticos, con algunos con bastantes responsabilidades en esto, digo, bueno, si todo lo que hemos estudiado en teoría del Estado y toda esa historia, el Estado se caracteriza por una serie de fronteras, una serie de una sociedad que comparte una cultura común, idiomas, en fin, etcétera. Lo que se denomina Estado está en principio delimitado por unas fronteras físicas. Cuando reconocéis Palestina, ¿qué fronteras son las que reconocéis? ¿Cuáles? Que te puedo asegurar que en España no tienen ni idea. No tiene ni idea. Álvarez, con toda su experiencia de diplomático, por mucho que tal, es que no sabe dónde están hoy o cuáles serían hoy las fronteras de ese Estado palestino. No lo saben. Y mucho menos después de lo que estamos viviendo en Gaza. Desde lo que ocurrió, bueno, desde lo que ocurrió, no, desde la salvajada que jamás hizo el 7 de octubre del año pasado. Ante el desconocimiento de lo que es Oriente, ojo, hemos tenido grandísimos políticos que han conocido muy bien los españoles, Oriente Medio. Ahora mismo no lo hay. Nuestros políticos, menos algún diplomático absolutamente conocedor, pero a los que no se les tiene en cuenta, nuestro país no sabe nada va solo a base de pasquines, no hay un conocimiento real de la complejidad de lo que no va a desaparecer es el Estado de Israel. Eso vaya por delante. Gaza, cuando se terminen las operaciones militares en Gaza, no se habrán terminado las operaciones militares en Gaza. ¿Por qué Gaza? Se ha quedado como un territorio que, como describía Marta, va a tener que quedar a su vez dividido en unas diferentes zonas con un control militar. Va a ser un estado, va a ser un rincón de altísimo control social en los primeros tiempos. Sí, ya veremos a ver qué pasará en el futuro. Hay que recordarle a la gente que de Gaza se fueron todos los israelíes, pero no todos los israelíes solo, no, se llevaron hasta los muertos de los cementerios.
Nadie tiene excusa para decir que es que tenía un grado de... No, 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 no. Lo que sí dijo Israel, oiga, no nos ataquen, ¿eh? Si nos atacan, nosotros responderemos. Gaza tiene una zona, tiene es costa, una costa, por cierto, muy interesante, ¿eh? Allí pudieron hacer realidad un microestado, por así decirlo, porque es un sitio muy manejable. Estamos hablando de muy pocos kilómetros cuadrados, con muchas posibilidades, con la ayuda internacional que se le ha brindado, que ha sido multimillonaria y que se ha empleado al final para hacer la guerra, para el terrorismo y para abastecer las riquezas de sus dirigentes que ni siquiera viven allí, viven en Qatar, viven en Turquía, viven en plan, vamos, como si fueran nuevos reyes y no se están jugando la vida en las calles de Gaza. Yo estoy absolutamente convencido de que si hubiera habido una cierta inteligencia a la hora de gestionar, una vez se sale Israel de Gaza y demás, habrían podido construir algo muy cercano a la idea que tenían, asumiendo la realidad real, que es lo que no asumen todavía. Y es que hay un Estado, una realidad que es el Estado de Israel. Y es que eso no está asumido. La gente en todo el mundo cree que Israel ya es un Estado que no está tan... Bien, bueno, pues sepan ustedes que los vecinos, los que viven allí, hay una parte de ellos que no solamente no reconocen el Estado de Israel, sino que quieren a todos los israelíes muertos o convertidos al Islam. Y eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Al mismo tiempo, produce una pena absolutamente tremenda, a mí me produce una pena absolutamente tremenda, que aquellos pocos seres humanos que dentro de Gaza, aún hoy, ayer vi unas escenas terribles de un chaval joven criticando a Hamas por haberlos llevado y conducido al desastre y demás, cómo lo matan a golpes en cuanto lo detienen. Es decir, aspirar o tratar de entrever, de ver que Gaza sea algo parecido a un Estado, y mucho menos a una democracia, es absolutamente, es absurdo. Sí que hay una gente que estaría dispuesta a convivir porque lo han hecho siempre y demás, con judíos o con quien fuere. Pero lo cierto y verdad es que están dominados por una mentalidad terrorista, yihadista, y además quiero subrayar lo de yihadista. Lo que vimos el 7 de octubre no es una metodología de ataque propia de Hamas. Hamas ha hecho disparates, coches bomba, degollamiento, ha hecho de todo. Pero la violencia abyecta, tan abyecta, desplegada el 7 de octubre, no es una acción, no es una metodología propia de Hamas, ni del Hezbollah. Es una metodología propia de un yihadismo salvaje que lo hemos visto sobre todo expresado en el Estado Islámico, en el Daesh, hoy Estado Islámico. Yo creo que es ahora cuando, porque en realidad Palestina a todos estos grupos yihadistas les importa un pepino, lo utilizan como excusa, como tagline, como lo que queráis, pero ahora sí hemos visto aún jamás el 7 de octubre y a mí eso me preocupa. Cuando yo vi la metodología, aparte del sufrimiento humano que hemos tenido que ver, yo el vídeo famoso que se le ha enseñado a diplomáticos y demás, a mí me tiene todavía sobrecogida el alma. Lo que tenemos que saber es que ese yihadismo de los de Hamas, ese terrorismo de Hamas, se ha hecho muy poroso al yihadismo más abyecto, pero al peor. Alguien va a tener que responder por un año de preparación para la acción que tuvieron en el 7 de octubre. Insisto, en mi opinión, y aquí sí abrimos un frente nuevo aunque dure poco. Insisto, yo no creo que fallara la inteligencia de Israel, ni la del Mossad, ni la del Shin Bet, pero tampoco la inteligencia, como hablábamos con Jorge el otro día, ¿no? Tampoco la inteligencia americana, egipcia, yo creo que no. Creo que fallaron los decisores. Los decisores sí fallaron.
Y luego además se ha confiado demasiado, y esto ya es un aspecto más técnico, se ha confiado mucho en la inteligencia tecnológica a la hora del control de fronteras mediante tecnologías de detección temprana y demás, que fueron simplemente eh, anuladas como primera acción. O sea, lo primero que hace la gente de Hamas para hacer el ataque es irse a los sitios donde están los centros, digamos, tecnológicos que dirigen las ametralladoras automáticas, la localización de objetivos por infrarrojos, etcétera, etcétera. Todo eso quedó anulado y a partir de ahí se metieron con tractores tirando los alambres. Y no se metieron milicianos de Hamas, ahí se metió población civil de Hamas, o sea, de Gaza. Es que todo el mundo pensamos que la población civil de Gaza es inocente. Toda, no, toda, no, insisto. Lo que vimos cuando iban arrastrando los cadáveres o los llevaban en los pick-up por medio de Gaza, la gente de la calle que iba escupiéndoles, apaleándoles, a esas pobres víctimas, eso es población civil a la que tenemos que respetar, a la que hay que respetar, en ese momento se convierten para mí en unos criminales y en unos asesinos, en unos colaboradores o miembros del propio Hamas. Tenemos que ser capaces de explicarle a la gente que incluso a los que van de turismo y demás, tenemos que explicarles, ser capaces, ser pedagógicos en decirles, oiga, estamos en Jerusalén, por ejemplo, y si quieres ir a ver una cosa, pues tienes que llevar cuidado. Si quieres pasar a otro lado, tienes que llevar cuidado. Tenemos que decirles a la gente que la autoridad palestina no existe, que allí controlan los grupos terroristas el poder en cualquiera de los sitios. La autoridad palestina se ha caracterizado además por una corrupción verdaderamente lacerante y han hecho, por ejemplo, en el norte, han colaborado a que el Líbano todavía se destruya más y sea más corrupta que nunca. No podemos estar viendo Oriente Medio solo con el tema de Israel, Gaza, Palestina y demás. Porque insisto en una cosa, cuando hablamos del Estado palestino, y hablo con amigos míos que sí, que defienden el Estado palestino, en el momento que preguntas qué es el Estado palestino, dónde está físicamente, no te saben decir nada. Y entonces, cuando tenemos políticos, incluso con responsabilidad, que cuando tratas de pedirles una delimitación concreta de algo que están reconociendo, resulta que no te saben explicar nada. Entonces, es una idea. El Estado palestino es una idea. Y es una idea solamente que se ha quedado en idea por culpa no de Israel, no de Israel, sino de los propios países árabo-musulmanes que en el año 48, en vez de coadyuvar, ser cooperativos y ayudar a crear el Estado de Palestina, que se reconoció en el año 47 por el propio Israel, por la propia comunidad internacional, los dos estados y tal, si se hubieran creado en ese momento, en buena lid, con un reconocimiento mutuo, con una confianza, podrían haber creado dos países, dos estados, allí perfectamente, pero es que ahora, como decía Marta, Israel no puede reconocer una autoridad palestina. ¿En dónde? ¿En dónde? Y además, una autoridad palestina, ¿quién es? ¿Y para qué? ¿Para gobernar un pueblo o para estar pensando en cómo nos van a matar? Porque eso es lo que tiene derecho a pensar Israel. Es que Israel está permanentemente concernido por una serie de amenazas que parecen que, vamos, como nos pide allí lejos, pero cuando tú oyes a un país como Irán, que además está queriendo tener el arma nuclear, que tiene drones que son capaces de llegar y misiles que son capaces de llegar Israel, y que dicen que no reconocen ni siquiera la existencia de los judíos, ni siquiera la existencia del Estado de Israel, pues nos enfrentamos a una situación que verdaderamente es terrible. Y no podemos exigirle a Israel que se mantenga tranquilo y callado y quieto, como si fueran unos borregos esperando ir al sacrificio. Israel no lo va a hacer. Pero es que yo, que no soy israelí y que no soy judío, digo que no debe hacerlo. ¿Por qué? Pues porque si hay una primera línea de defensa
de lo que sería la democracia como el mejor método, quizás no siempre perfecto, pero como el mejor método de prevención de conflictos, de convivencia y demás, la primera línea de defensa que tenemos a esa altura del mundo, primera y única, es Israel. Por eso yo confío en Israel y confío sobre todo en el pueblo de Israel. Los políticos me pueden parecer de una manera o de otra. Yo admiro a Golda Meir y hay gente vamos, que la tiene, que no respeta su memoria, por así decirlo. Yo admiro a Moshe Em, Dayan, pero también recuerdo de Moshe Dayan que al final fue un poco cascajo, ¿no? Ben Gurión, lo admiro a toda aquella gente que fue capaz, después de un holocausto, después de que los británicos y la comunidad internacional intentaran que no viajaran los judíos a la tierra de Israel y al final que se consiguiera que mantuvieran la paciencia y la capacidad en la comunidad de naciones hasta lograr la aprobación de la creación de los dos estados. Y aquellos políticos fueron absolutamente tremendos, absolutamente inmensos. Y es verdad que hoy, como pasa también en España, ya con esto termino que me enrollo mucho, eh, como pasa hoy en España, no están dirigiendo Israel los más brillantes seguramente. Israel ha tenido políticos brillantes. Yo, por ejemplo, echo de menos ahora a un Ehud Barak. El Ehud Barak fue un gran militar, participó precisamente en las acciones de contestación a lo de Múnich del 72, dirigió incluso algunas de esas acciones, por cierto, vestido de mujer. Fue una misión muy, lo digo para la gente que le guste el mundo del espionaje y tal, que vea cómo fue esa actuación. Barak tiene una experiencia militar, tiene un reconocimiento, los tiene contrarios también, pero hoy necesitamos, yo creo que necesita Israel tener limpieza y claridad al frente del gobierno. Y Netanyahu, justamente antes del cruel ataque de em, Hamas, estaba ya muy contestado, estaba en una situación límite judicial, y a mí todo esto me da la impresión de que obliga a rendir cuentas, y eso después lo va a tener que hacer, a rendir cuentas ante el pueblo de Israel. a ver, Marta, yo creo que Hezbollah y Hamas está claro lo que son grupos terroristas y todo lo que están haciendo. ¿Qué te parece un poco lo que ha comentado sobre la inteligencia de Israel, que ha dicho de Egipto, de otros países que no falló, sino que es más de los decisores? ¿Tú también estás de acuerdo con ese argumento de Chema? Bueno, yo el primer artículo que escribí el mismo día 7 de octubre por la tarde, que se titula Dormidos en la Guardia, y mi primer análisis para Antena 3, para Espejo Público a las 9 de la mañana del lunes, dije precisamente lo que ha comentado Chema, que no fue un fallo de inteligencia, sino de los decisores y de la cadena de mando, porque se juntaron muchas circunstancias a la vez. Se juntó, pues efectivamente, que los decisores no estaban a la altura, se juntó dos fiestas muy Yom importantes, Kippur. una de ellas Era un aniversario Shabbat. de 50 años del Yom Kippur, precisamente. Era Shabbat, un Shabbat además muy especial, la Simchat Torah, que tiene una connotación muy particular en el calendario judío. Luego además se juntaba con que era el 50 aniversario de Yom Kippur, empezaba la fiesta de Sukkot, es decir, y luego que además Israel no es ajena a todos estos procesos de polarización que vivimos las sociedades occidentales. Es una democracia muy vívida, muy fuerte, muy consistente, y en el último año y un país que está acostumbrado por su sistema electoral a tener muchas campañas electorales muy seguidas, porque uno de los pecados originales, si se puede decir, de la creación del Estado de Israel fue el no tener una constitución escrita, dejarlo todo al albur de las leyes básicas y de lo que ellos llaman el consenso del status quo, que en aquel momento era prácticamente, era posible,
tener un status quo con comunidades religiosas, ultraortodoxas, más o menos nacionalistas, pero a medida que el tiempo pasa, la demografía del país se ha ido modificando y bueno, el Parlamento, la Knesset, se ha constituido prácticamente o parece que en algunos determinados momentos podría parecer a una jaula de grillos. Muchísimos partidos con a lo mejor una o dos personas al frente, una degradación de los partidos tradicionalistas, el laborismo y el Partido Laborista y el Partido Likud, que son el equivalente al Partido Socialista y al Partido Popular aquí en España, luego con partidos minoritarios pero fuertes también, pues una extrema derecha de los de Meretz, por ejemplo, que ahí están, pero bueno, tenían también sus momentos de cordura dentro del juego político, los partidos árabes, etcétera. Pero en los últimos años el espectro político se ha diversificado muchísimo, se ha polarizado muchísimo. Ha venido un tipo ideológico procedente sobre todo de Estados Unidos que, que es minoritario en la sociedad israelí, muy, muy minoritario, pero que ha llegado al gobierno con estos dos personajes tan estrambóticos, uno más que otros. Ben-Gvir es todavía más estrambótico que Smotrich. Smotrich, si cabe, pertenece a una facción política religiosa bueno, que es muy pragmática y de hecho el ministro lo está demostrando. O sea, yo estoy en las antípodas de su pensamiento, pero reconozco que todo lo que propone no es descabellado. El que propone y es automática, vamos, absolutamente descabellado es Ben-Gvir, pero en un momento de altísima polarización, con unas causas abiertas, con el primer ministro, que por cierto, hay que decir que las causas abiertas contra el primer ministro son peccata minuta. Ah, Si tuviéramos que juzgarlos aquí en España, porque se le juzga por corrupción y la corrupción o el delito de corrupción por el que se le juzga es que ha promovido o ha permitido que determinados lobbies, por decirlo de alguna manera, pero no son, son entramados militares y entramados económicos, pues optaran con mejores ventajas a la compra, a la promoción de submarinos por parte de Alemania. Se le está juzgando por tráfico de influencias y cuando tú tiras del hilo y ves qué es lo que se le está juzgando, es que, bueno, pues que en dos o tres ocasiones en uno de los canales, que hay muchos, uno de los canales israelíes que es más afín al partido Likud, el director o el presidente de esa cadena, íntimo amigo personal de Netanyahu, en campaña electoral, pues le hizo preguntas un poco más suaves de pasarle la mano encima. Entonces tú dices, bueno, el nivel de exigencia de los israelíes es lo suficientemente alto y eso está bien como para llevar a sus dirigentes a la cárcel por esto. A mí me gustaría que esos mismos que están ni- llevando a la cárcel a sus dirigentes, por eso vengan aquí a juzgar a los que tenemos aquí y que nos pongan el país un poquito en orden. más en orden, ¿no? Porque, pero bueno, quiero decir que eso está ahí y era causa de polarización, y era causa de polarización el tema judicial, porque ni por remoto asomo el gobierno de Netanyahu o la coalición de Netanyahu pretendía hacer
lo que el gobierno español está intentando o lleva intentando muchísimo tiempo con el control del del Poder Judicial, con el control del Supremo, con el control del El Poder Judicial. Del Constitucional. Madre mía, si hubiera llegado a ese nivel, vamos, hubiera habido una guerra civil en Israel, estoy segura. Pero eso fue una ventana de oportunidad para todos los malos, para todos los movimientos irredentistas y mesiánicos que quieren acabar con el Estado de Israel en su concepción tal y como está planteado. Si eso le sumas que además, como yo decía antes al principio, con todas estas fallas geopolíticas y todos estos acuerdos geoeconómicos que estaban posicionando la región de Oriente Medio y en particular Israel y todo lo que es, podríamos hablar de la Palestina, es decir, el territorio de Israel incluido Cisjordania y Gaza, como un lugar de tránsito, porque es un lugar de, geopolíticamente hablando, muy estratégico, lo estaba terminando de plantear como un hub estratégico a nivel de energía, de rutas marítimas y de comercio terrestres, con una independencia energética de Estados Unidos, pero y también un proveedor de energía a la Unión Europea en detrimento de Estados Unidos, pues yo creo que ahí no solamente Rusia, Irán, Turquía, por cuestiones ideológicas, querían acabar con ese tipo de alianzas, pero yo estoy absolutamente convencida de que también le ha venido muy bien a Estados Unidos que haya una fractura, una guerra en un momento en el que se estaba jugando mucho con la guerra de Ucrania y sobre todo con la independencia estratégica que estaba buscando Europa a través de la iniciativa de la Unión Europea, que es la Gateway, en conjunción con la iniciativa de la India y la alternativa de la iniciativa terrestre de la Ruta de la Seda China. Lo que pasa que a Estados Unidos, es una opinión personal, pero de lo que he leído, de lo que hablo y un poco como ves por dónde va la perspectiva de la geopolítica, Estados Unidos se le ha ido de las manos y tiene un follón ahora que yo creo que Israel, el gobierno, estaba apostando precisamente por el cambio de administración en Estados Unidos y veremos ahora si hay cambio de administración o no y si hay se puede reconducir la situación porque Israel lo que sí ha demostrado con la última iniciativa contra Yemen y la iniciativa en el norte contra Hezbollah y sobre todo la iniciativa de ayer mismo, de dejar claro que no va a admitir bajo ningún concepto, independientemente de lo que diga la Corte Internacional de Justicia ni lo que diga la Unión Europea, un Estado palestino en el Valle del Jordán y en la Alta Galilea que ponga en riesgo su seguridad, su profundidad estratégica en esa zona tan sensible para su seguridad, lo Esto que no va creo, a pasar. no, no, es que no va a pasar. No. Lo que creo, y sobre todo es lo que tú decías, es que no hay fronteras. ¿Qué fronteras? La Unión Europea dice las fronteras del 67 aplicando la resolución 242 y Pero, 668, pero es Marta, que el resto del mundo quiere volver a las del 47. pero además, hay una cosa que el otro día hablábamos con Nacho Montes de Oca, una cosa que es clarísima. La Palestina, o sea, todo el conjunto de lo que puede ser Palestina. Ahí hay clanes, Claro, claro, tribus, claro, eso es lo que he y dicho, que cada uno tiene sus... sus eh, lealtades. exacto. Y Y una sobre todo, autoridad.
Y sobre todo una cosa, perdona que te interrumpa, una Sí, cosa muy importante, cuando tú mencionabas de la responsabilidad de la población civil, es que hay que entender una cosa. La población civil que pertenece, que otorga su lealtad a los clanes, otorga también su lealtad a las facciones políticas a pues, las que están ligadas esos clanes. exacto. Y en el mundo de la OLP, en el mundo amplio de la OLP, el partido mayoritario ha sido al Fatah, pero hay muchas facciones. Está el Muchas. Frente Democrático, que son revisionistas todos. Frente Democrático y terroristas. El Frente Democrático por la Liberación de Palestina, que es terrorista. Al-Fatah también ha sido terrorista y sigue siéndolo. Tiene un brazo armado que son las milicias. Hablar de los grupos estos de Palestina y tal es casi como los partidos políticos aquellos de la película de Monty Python, ¿eh? Es- Todo igual. Entonces, cada palestino, cada familia son de Hamas, son de la Yihad, son de Al-Fatah, son del Frente y son y de tienen unos Palestina. grados de vinculación y de dependencia y de obediencia en Claro, función de su relación ancestral, en relación con determinados grupos o antiguas tribus que se han dividido en clanes y demás. Es que es muy es eso. complejo. Es que es Cuando, eso. y por eso yo cuando hablo con gente, digo, no, no, clarísimo, el Estado y tal, pero digo, pero en realidad, primero, ¿qué conoces de aquello? ¿Qué has estudiado? ¿Qué has hecho? ¿Has viajado? ¿Qué has leído? ¿Qué clanes son? ¿Qué tal? No. O sea, alguno habría que empezar a decirle, oye, mira, empieza leyéndote el Antiguo Testamento, por entender algo, por empezar a entender algo de idiosincrasia. Porque es que hay algunos que no tienen ni idea, de verdad, ¿eh? O sea, yo me encuentro gente a veces en programas y tal, que digo, me parece que no sabe ni dónde está Israel. Me parece que si lanza un dardo, lo lanza, pues yo que sé, a Honolulu, porque no sabe ni dónde está Israel. Yo creo, estoy convencido, no sé, yo creo que Israel va a conseguir en esto una victoria amarga, amarga porque lo del 7 de octubre es algo que la gente no puede entender que hasta qué extremo tiene herido el corazón de la gente de Israel. Es que hay gente que no ha querido ver esas imágenes. Los periodistas siempre hemos tenido, cuando yo me dedicaba al periodismo, teníamos siempre la discusión interna de si publico esta foto o no publico. Pero vamos, con lo que se ha visto, la gente ya se ha hecho una idea, se puede hacer una idea de que ahí hay gente tan poco y tan lejana de lo que podríamos llamar civilización, que parecen más gente salvaje, sin ningún tipo de miramiento, sin ninguna compasión, parecen un grupo sociopático, o sea, es caracterizado por lo peor del ser humano, por la falta de compasión, todo lo que hicieron, quemar niños, violar mujeres, matar, bueno, en fin, todos los disparates que hicieron, es imposible que hoy contemplemos a un país que no está herido, a un país que no está herido, no, a un país que va a estar herido mucho tiempo, porque hoy mismo acabamos de conocer la muerte de dos rehenes más, desgraciadamente. Los rehenes están ahí. Eh, los rehenes, yo estimo que no más del 40 o 50% fueron a manos de Hamas. Yo creo que el resto están repartidos en esos clanes. ¿Eh? Es Mm. decir, jamás podrá tener control sobre esos clanes hasta cierto punto. Llévate cuidado que jamás no domina todos esos clanes o mantiene la autoridad o la relación un poco así. Pero jamás, como estructura puede tener 50, 60 rehenes. Pero yo no descarto que el resto estén en manos de estos clanes, porque además donde se han liberado a veces, por ejemplo, esa operación brillante realizada por el Mossad, disfrazados ellos de palestinos allí y tal, que se meten con Sí, camiones dentro, No, al mismo, Argamani. teniendo que atacar, además teniendo que liberar en dos pisos diferentes, eso tácticamente sería un día para contarlo aquí con muchas infografías. O sea, hacer eso tiene un valor, tiene una,
calidad es espectacular. Nadie sabe, pues claro, luego le salieron 300 o 400 pegando tiros, ¿eh? Y además salvaron a los... Pero hoy hemos conocido la muerte de dos. Esta misma tarde se han conocido la muerte de dos rehenes. Y eso tiene herido a Israel. Lo tiene herido. Y Mm. yo creo que antes o después se va a tener que, no sé, antes o después va a tener que dar un avance político toda esta situación de cara a garantizar a ver cuántos rehenes quedan. Fíjate qué pregunta es la que estamos haciéndonos. ¿Cuántos rehenes quedan? Que no lo sabemos. Conseguir su liberación, pero a base de pasar tanques ya no va a ser. Es decir, ahora mismo Gaza está tomada completamente. Si no encontramos a los rehenes vivos, si no, lo digo en primera persona porque me siento vinculado a eso, ¿no? Pero si no se encuentran los rehenes vivos, Netanyahu va a tener que dar muchas explicaciones. Muchas explicaciones. Porque es el acumulamiento de demasiados errores o de demasiados fallos los que han llevado a una situación extremadamente... Y hay una preocupación por parte de ciertos políticos que tienen cierto sentido común y es, oiga, díganos qué es lo que vamos a hacer el día después de ganar en Gaza. Porque si no tenemos pensado qué va a pasar en Gaza el día después, entonces tenemos un problema muy gordo, pero muy gordo. O tienes perfectamente diseñado qué va a ser Gaza después, o tenemos un problema ad eternum. Marta, si quieres cerrar tú ya terminamos, porfa. Ah. Sí, el problema que se plantea a Israel en un futuro próximo, inmediato, es qué es lo que va a pasar el día después, porque no hay un plan específico claro. Por un lado, hay propuestas de la comunidad internacional que Israel no acepta. Y por otro lado, hay una necesidad de seguridad de Israel que no acepta la comunidad internacional y que no acepta ni Jordania ni Egipto, que son los países próximos a la zona y que serían los que deberían garantizar el cumplimiento del día después y de las garantías de seguridad de Israel. Israel en este momento es un país herido por décadas. Y a mí lo que me produce mucha conmoción es cómo son capaces de librar una guerra híbrida en la que la población civil es muy difícil de distinguir de los combatientes realmente, con un grado de lealtad y sobre todo de cumplimiento del derecho internacional a pesar de las diferencias, notable, que no ha cumplido ningún ejército en ningún conflicto que se ha vivido ni que se sigue viviendo en la actualidad. La sociedad palestina es una sociedad sociópata, yo lo he escrito tal cual y lo he escrito en un documento marco en defensa, con lo cual no digo nada nuevo. Es una sociedad sociológicamente sociópata y muy quebrada. Se necesita un plan de desradicalización de esa sociedad a largo plazo si se quiere que al menos no la convivencia, sino la coexistencia de ese grupo social que no va a desaparecer, como no va a desaparecer Israel, tenga unas garantías de seguridad, pero también de bienestar, porque yo creo que el 7 de octubre ha despertado la conciencia de muchos ciudadanos palestinos que se han dado cuenta de que sus líderes les han llevado por un camino errado, y en Oriente Medio lo importante es la fortaleza que tú exhibas a la hora de explicar y exhibir tu capacidad de disuasión. Israel está contenida en estos 7 meses por Estados Unidos. Podía haber terminado la guerra antes,
a partir de ahora y con lo que ha ocurrido en las últimas 48 horas, Israel ya está completamente liberada de la relación que tiene con Estados Unidos en el sentido de decir me voy a contener porque está muy próximo Irán de alcanzar el umbral de energía nuclear que podría ser irreversible en la región. Israel va con el reloj marcha atrás y con la cuenta atrás y por lo tanto necesita dar un golpe en la mesa y decir estoy aquí, estoy para quedarme. Y si los palestinos son capaces de ver la fortaleza, porque los palestinos, igual que el resto de las poblaciones en Oriente Medio, son capaces de ver si sus líderes son fuertes. Y si son fuertes, los aceptan y los siguen hasta donde sea, hasta donde les lleven. Y si son capaces de ver en Israel un liderazgo fuerte, pero a la vez positivo, que les retraiga y les aleje de sus líderes, yo creo que la coexistencia va a ser difícil, pero posible. Pues chicos, si queréis lo dejamos aquí Muy bien, ha sido un y placer verte, nada, Marta. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos, Mucho, la verdad coincidíamos, que sí, la verdad que sí. pero bueno, Eh, Alberto, pues encantado de verte. Alberto, muchas gracias Chema y Venga, Marta. un Un placer, Chema. abrazo. Hasta luego. Adiós. Adiós, Fuerte hasta la abrazo. próxima.